Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la sesión 29 de Tecnología Industrial. Hoy es día 26 de... Uy, 26, madre mía. Hoy es día 6 de febrero. Estamos ya que no sabemos ni en qué día estamos. Bien, estamos viendo... estamos llegando al final, bueno, ya hemos terminado realmente la unidad 3. ¿Por qué no pueden ver esto, Juanjo? Vale, ya está. Bien, como decíamos, estamos terminando la unidad 3. En estos días pues, se han corregido actividades, se han corregido también actividades de evaluación y hay un par de cositas que me gustaría comentar. ¿Vale? En general, bueno, ha salido razonablemente bien, los problemas están en general bien, hay algunos fallitos, pero nada grave ni nada que asuste. Creo que en general han salido mejor que en el primer trimestre, que hubo algunos problemas que salieron bastante mal. Cosas que podemos mejorar, pues hay gente que hace los cálculos de forma muy aproximada, sin tomar más de un número decimal, o incluso, bueno, hay gente que toma 2, hay gente que toma solo 1. Hay que intentar ser un poco más precisos con las aproximaciones. Y sobre todo si cogemos nuestra calculadora y el resultado es 0,863, 0,86 no lo podemos aproximar a 0,8, en todo caso a 0,9, pero no a 0,8. ¿Vale? Hay que hacer una aproximación un poco más exacta. Mi consejo, que toméis 3 cifras decimales y así nos cubrimos del error. Y luego a la hora de comprobar, cuando se comprueban los resultados de los circuitos, nos van a coincidir mucho mejor los resultados, van a estar más ajustados los resultados. Eso por una parte. Luego hay un error que ha sido recurrente en el sentido de que bastantes personas lo han cometido y merece la pena señalarlo. Aquí tenemos la solución, pero me gustaría un problema de alguien que sí lo haya hecho y se haya equivocado. Entonces podemos buscar, por ejemplo, el de Marina, que Marina me ha comentado antes en que se había equivocado y nos ha dicho que lo podemos compartir. Marina García. Bien, en el ejercicio 15 tenemos un circuito en paralelo. Tenemos un circuito en paralelo, única y exclusivamente en paralelo. Solamente hay elementos, resistencias en paralelo. Por lo tanto, podemos aplicar directamente esta fórmula de aquí para calcular la resistencia equivalente. ¿En qué se han equivocado muchas personas? En que, si nos fijamos bien, esta fórmula es 1 partido por resistencia equivalente. Entonces, 1 partido por resistencia equivalente es igual a 0,84, lo que salga. Pero eso es 1 partido por la resistencia equivalente. ¿Vale? Es como si tuviésemos... ¿Tengo la cámara aquí o no?
si tenemos que 1 entre resistencia equivalente es igual a 0,84, no podemos decir que la resistencia equivalente es igual a 0,84. Esto es un error matemático. Podemos decir, si queréis, podemos hacer una igualdad, 1 partido de resistencia equivalente es igual a 0,84 partido por 1 y hacer la igualdad, ¿no? Es decir, que 0,84 resistencia equivalente es igual a 1. Por lo tanto, resistencia equivalente es igual a 1 entre 0,84, lo que nos salga en ohmios. Dicho de otra forma, si tenemos esto, directamente podemos decir que la resistencia equivalente es 1 partido por lo que nos salga, ¿vale? Pero esto no lo podemos hacer. No podemos decir directamente que la resistencia equivalente vale 0,84. ¿Vale? Ese error no lo podemos tener, es un error grave. Y es una pena, porque habiendo encontrado la fórmula y sabiendo la fórmula que tenemos que aplicar, es una pena que no la ejecutemos bien, ¿vale? Segundo o tercer consejo que quería dar es que comprobemos siempre los resultados al final de los problemas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en un circuito en paralelo la suma de las intensidades nos debería dar la suma de la intensidad nos debería dar la intensidad total del circuito. En este caso, esta persona ha calculado, en esta parte de aquí, ha calculado las intensidades parciales, I1 3 amperios, I2 1,2 e I3 0,86, y ha hecho la suma. Perfecto, y ha hecho que la intensidad total es igual a 3 más 1,2 más 0,86 igual a 5,06 amperios. Estupendo, muy bien. Si nosotros ahora decimos, vamos a comprobarlo para ver si está bien, como hemos dicho en varias ocasiones, sabemos que ¿se corta o no se corta? Sabemos ya que V es igual a I por R y que en términos generales podemos decir que la intensidad es el voltaje partido por la resistencia. Por lo tanto, la intensidad total será igual al voltaje entre la resistencia equivalente. Si nosotros sustituimos aquí con los datos que tenía aquí Marina, tendremos 6 voltios partido por lo que ella había puesto, que eran 0,84 ohmios. Resultado: 7,143 amperios. Caray, esto... Ay, perdón. Estos cálculos de aquí, ¿vale? Hemos utilizado los datos, lo que le había salido aquí en resistencia equivalente a Marina cuando se ha equivocado, calculando la resistencia equivalente. ¿Qué nos sale? Que la intensidad total vale 7,143. Pero es que nosotros aquí hemos visto que la intensidad total no vale 7,143, vale 5,06. Esta comprobación nos tiene que servir para decir, oye, en algo me he equivocado, ¿vale? Voy a revisarlo, voy a repasarlo, porque o bien me he equivocado al calcular las intensidades parciales, o bien me he equivocado al calcular la resistencia equivalente. Pero lo que está claro es que en un circuito en paralelo, la suma de las intensidades me tiene que dar igual a la intensidad total. De igual forma que en un circuito en serie, la suma de los voltajes me tiene que dar el voltaje total. ¿Vale? Entonces, 3 consejos. 1, mejorar la precisión de las cifras que tomamos a la hora de calcular. 2, estar muy atentos a esta fórmula de 1 partido por resistencia equivalente. Y 3, comprobar los resultados, ¿vale? Porque nos puede salvar de un error. Bien.
Dicho eso, vamos a analizar una de las actividades de evaluación que creo que era un poco la más larga y por lo tanto la que quizás merezca un poco más de explicación, que era la última, la actividad 10, en la cual había un circuito mixto, un circuito eléctrico mixto, porque teníamos tanto resistencia en serie, como esta de aquí o esta de aquí, como resistencia en paralelo. Ya vimos un ejemplo en clase, pero bueno, está bien tener otro, teniendo en cuenta que es muy probable que cuando llegue el día del examen haya algún ejercicio de este tipo de circuitos eléctricos mixtos. Os digo que es lo más probable, vaya. Entonces, siempre las etapas dijimos que eran las mismas. El primer paso es calcular la resistencia equivalente del circuito. Para ello, nosotros lo que hacemos es darle nombres a la resistencia. Pues esta la hemos llamado R1, R2, R3, R4 y R5. Y dijimos que teníamos que diferenciar las partes que estaban en serie y las partes que estaban en paralelo. Si vamos en este sentido, vemos que la primera aquí está en serie, pero que a partir de aquí llegamos ya a una zona de resistencia en paralelo. Vamos a intentar concentrar estas tres resistencias en paralelo en una sola, para que se quede en serie con las otras dos. Es decir, vamos a intentar agrupar las resistencias 2, 3 y 4 que están en paralelo entre sí para obtener una resistencia equivalente. Como están en paralelo, aplicamos la fórmula de la resistencia equivalente para circuitos en paralelo. Y obtenemos que la resistencia equivalente de 2, 3 y 4, que hemos llamado R sub 2, 3, 4, vale 10 ohmios. Entonces ya lo que se nos queda en ese caso es un circuito como este que hay aquí dibujado de forma churretera por mí, que sería algo como esto. Resistencia en serie que ya teníamos, resistencia en serie que sería la equivalente a la que hemos juntado de las tres en paralelo y otra resistencia en serie. Ya tenemos solamente un circuito con tres resistencias en serie. Podemos conseguir la resistencia equivalente de todo el circuito sumando las tres resistencias en serie. R1 más R234 más R5 y obtenemos la resistencia equivalente, 310 ohmios. Primer apartado, listo. El segundo apartado nos preguntaba simplemente el voltaje de los generadores. Solamente tenemos uno y nos proporciona 25 voltios. Pues ya está, sencillo y se responde bastante rápido. El apartado C nos pedía calcular la intensidad total del circuito, aplicando la ley de Ohm, bien claramente. ¿Nosotros conocemos el voltaje del circuito? Sí, 25 voltios. ¿Conocemos la resistencia equivalente del circuito? Sí, 310 ohmios. Por lo tanto, la intensidad es el voltaje partido por la resistencia y obtenemos la intensidad total del circuito. ¿Vale? 0,081 amperios. Y ahora viene lo que es un poquito más laborioso, que es el último apartado, en el que nos piden que calculemos las intensidades parciales y los voltajes parciales. Y aquí, una vez más, tenemos que distinguir entre la parte que está en serie y la parte que está en paralelo. A mí me gusta hacer este pequeño dibujo con las intensidades, porque yo tengo muy claro que en los circuitos en serie la intensidad es la misma en todas partes, pero que cuando llegamos a una parte que está en paralelo, la intensidad se bifurca. La intensidad va a ser la suma de las intensidades. Por lo tanto, yo digo, pues la que sale de aquí va a ser la intensidad A. Y esta intensidad A se divide en dos. Intensidad B, que viene por aquí, e intensidad C. Y esta intensidad C se va a dividir en otras dos. Intensidad D e intensidad E, que vendrán por aquí, y se volverán a juntar aquí. Por lo tanto, aquí se juntará la intensidad E con la intensidad D. Por aquí se juntará esa suma con la intensidad B. Y al final obtendremos la intensidad F,
que va a ser igual que la intensidad A, ¿vale? Que sería la intensidad total del circuito. Por lo tanto, eso lo podemos escribir aquí de forma matemática. La intensidad A es igual a la B más la C, porque aquí se bifurca, y la intensidad C es igual a la D más la E. Por otra parte, la final, que es la que llega aquí, la F, es la suma de la E y la D más la B, es decir, la E que viene por aquí, la D que viene por aquí y la B que viene por aquí. Bien, nosotros ya sabemos la intensidad del circuito, y como esta parte de aquí está en serie, en un circuito en serie la intensidad vale lo mismo en todas partes. Por lo tanto, no importa dónde la midamos, que si la medimos, por ejemplo, en base a esta resistencia, vamos a conseguir calcular esa intensidad. Dicho de otra forma, la intensidad en A es igual a la intensidad total del circuito, porque este sector A forma parte de la zona que está en serie. Entonces, el voltaje en A será igual a la resistencia 1, que es esta de aquí, por la intensidad en A. Y eso nos da 16,2 voltios. Hacemos lo mismo en F. Sabemos que la intensidad que pasa por aquí por F va a ser la misma que la que pasaba por A. Esa intensidad total. Hacemos lo mismo, en este caso la resistencia es R5, que son 100 ohmios, y hacemos el producto, resistencia por intensidad, nos da 8,1 voltios. Bien, de los 25 voltios, imaginemos que el circuito es completamente en serie, un circuito en serie, el voltaje total es la suma de los voltios. Ese voltaje total hemos dicho que era 25, ¿vale? Venía en el enunciado, 25 voltios. Y nosotros ya en la resistencia 1 estamos teniendo una pérdida de 16,2 voltios y en la resistencia 5 estamos teniendo una pérdida de 8,1 voltios. 16,2 más 8,1 son 24,3 voltios. No hemos llegado a los 25 voltios, estamos en 24,3. ¿Dónde se ha perdido, dónde se ha, no me gusta decir consumido, me gusta decir más bien perdido, esos voltios que nos faltan? En esta resistencia equivalente de aquí. En la resistencia 234 se han consumido 0,7 voltios aproximadamente. Es lo que llamamos la zona de paralelo. Ese voltaje de paralelo, 0,7 no, perdón, 0,8. Lo podemos calcular de la misma forma. Resistencia equivalente 234 por la intensidad de la parte en paralelo. 10 ohmios por los famosos 0,81 amperios nos dan 0,81 voltios. Que esto nos tiene que coincidir con lo mismo que si hacemos 25 menos los 16,2 de la parte A menos los 8,1 de la parte F. Más o menos 0,7 y 0,8, por ahí andan los tiros. Podríamos haber sido incluso más precisos. Pues ya sabemos que el voltaje en la zona en paralelo va a valer esto de aquí, 0,81. Y en un circuito en paralelo el voltaje vale igual en todas partes. Por lo tanto, si volvemos a aplicar la ley de Ohm, siempre el voltaje en B va a ser igual que el voltaje en C, igual que el voltaje en D, igual que el voltaje en la zona E. En fin, toda la parte que está en paralelo, el voltaje vale siempre igual. Por lo tanto, mismo voltaje, diferentes resistencias, R2, R3 y R4, nos va a dar las distintas intensidades en las diferentes zonas, en B, en D y en E. Y por último, lo único que tenemos que hacer es la suma. La suma de intensidad de B más intensidad C, que es lo mismo que intensidad de B más intensidad de E más intensidad de D, nos tiene que dar igual a la intensidad que hemos dicho total de la zona en paralelo, que es 0,081. Nosotros sumamos estos tres valores, nos sale
0,081. Aquí ha coincidido que las resistencias valían todas lo mismo, pero no tiene por qué. ¿Vale? Entonces esto sería el último paso, que sería la comprobación. ¿Por qué me mira así, Juanjo? No, porque me parece que no te mandaste la última parte del ejercicio. Eso ya no lo sé. No, porque como le eché la foto y no, se ve que no sé ahí, no lo tengo claro. Si te lo mandé o no. Sí, no, sí, no tengo bien, pero estoy pensando de que este se lo mandaba yo. A lo mejor lo has hecho de otra forma, No. ¿no? Bueno, sí, de otra forma, pero es lo mismo. Bueno, en fin, esto es una pequeña explicación. Pues he puesto ahí 1, 2 y 3 valen tanto porque son iguales. Claro, podemos poner 2 y 3 o podemos poner A y B. Yo pongo A, B, C y D por diferenciarlo de la resistencia, pero vaya, que donde hemos puesto B podemos poner 2, porque la zona B está asociada a la resistencia 2. Donde hemos puesto D podría haber puesto 3, porque está asociada a la resistencia 3. Eso no es determinante. ¿Vale? Bien, las soluciones de las actividades de evaluación ya están colgadas, estas sí están, las de dibujo todavía no. Echarle un vistazo, estarán corregidas también próximamente. Y bueno, como siempre, cualquier pregunta que tengáis, cualquier ejercicio que no entendáis, me lo podéis consultar, ¿vale? Bien, pues si no hay más asuntos que tratar, como diría el juez, vamos a empezar la unidad 4. La unidad 4 está destinada a una serie de mecanismos o de sistemas que se llaman sistemas automáticos, o sistemas, también se llaman autómatas. ¿En qué consisten? Nosotros pensamos en la palabra automático y ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues sería algo que funciona, digamos, solo, ¿no? Sin necesidad de que una persona intervenga o toque un botón o una tecla, ¿no? Automático, pues es que va solo, ¿no? Pero bien, para que esos mecanismos funcionen solos, necesitan una serie de sistemas que determinen ese funcionamiento y que digan ahora sí funciona o ahora no funciona, o hasta que tal variable no tenga tal valor, tú no vas a funcionar. ¿Vale? En ese sentido encontramos lo que se llaman sistemas de control o sistemas lógicos. Aquí los diferenciamos en dos bloques. Vamos a llamar sistemas de control al primer bloque, y este primer bloque de sistemas de control viene a abordar un tipo de sistemas automáticos que trabajan principalmente con una señal analógica. ¿Vale? Esto es muy importante que sepamos la diferencia. Una señal analógica no es lo mismo que una señal digital, y esto no viene muy explicado en el tema, por lo tanto vamos a ver aquí una pequeña imagen. Esto, repito, es muy importante, aunque no venga en el tema, es importante saberlo. La señal analógica es aquella que toma unos valores continuos en el tiempo. ¿Vale? Es una gráfica, si la queremos representar de forma gráfica, es una gráfica que no tiene interrupciones, puede subir, puede bajar, pero es continua, no tiene, por así decirlo, no tiene huecos. Están llamando. Esa gráfica no tiene huecos. Sin embargo, la señal digital, si la representamos gráficamente, sería una señal discontinua, sería como una serie de intervalos, como si nos imaginásemos un diagrama de barras y cada barra tiene un valor y una anchura. ¿Vale? Entonces, durante ese primer intervalo, esa primera anchura, la variable vale lo que sea, 5, cuando pasamos al siguiente intervalo, pasamos a la siguiente barra y ya la variable vale 10, pero son siempre, va saltando de un intervalo a otro. En cambio, la señal analógica sería continua, sería un trazo continuo.
la mayoría de las señales de las magnitudes físicas nosotros las medimos de forma analógica, pero también se pueden discretizar y medirlas de forma digital, una señal digital. Un ejemplo muy claro, el que tenemos aquí, por ejemplo, los dos relojes, ¿no? El de la izquierda sería el equivalente a la señal analógica, ¿no? Sería un reloj de toda la vida, que funciona con una serie de mecanismos y que nos lo muestran, nos muestran la hora mediante unas agujas que se van moviendo dentro de ese mecanismo. Es decir, funciona con señales que le manda, por ejemplo, la pila. Sin embargo, a la derecha tenemos el otro equivalente, el reloj de señal digital, ¿no? Nos muestra la hora de forma digital. ¿En qué se diferencian principalmente también la señal digital? La señal digital suele trabajar con numeración o con códigos numéricos, como puede ser el sistema binario. Es decir, cuando tal variable vale 1, hace una cosa, cuando vale 0, vale otra cosa, a diferencia de la señal analógica. Bien, otro ejemplo también sería pues, el cuentakilómetros del coche, ¿no? Los coches más antiguos tienen un típico círculo, la aguja física, una aguja de verdad, se va moviendo en función de la velocidad, y los coches modernos tienen una pantalla digital, ¿vale? Que lo que reciben es un impulso eléctrico, lo que reciben es una señal digital, no reciben una señal analógica. Bien, importante saber eso. Entonces, en esta primera parte, la que se llama sistemas de control, vamos a abordar sistemas o mecanismos que funcionan con señal analógica. ¿Qué encontramos en estos sistemas de control? Generalmente están compuestos de varios elementos. Podemos encontrar elementos eléctricos. Dentro de un mismo sistema de control podemos encontrar circuitos eléctricos, podemos encontrar componentes hidráulicas o componentes neumáticas, acordaos de lo que vimos en el segundo tema, en la unidad 2, los circuitos neumáticos. Un caso del circuito neumático, me acuerdo, que tenía lo que se llamaba una electroválvula. Esa válvula recibe una señal eléctrica y, aparte de señal eléctrica, da una orden de abrir o cerrar. Pues perfectamente se puede integrar a este tipo de sistemas, de mecanismos, ¿vale? O sea, es algo bastante amplio, podemos integrar muchos tipos de elementos y de mecanismos dentro de un sistema de control, porque vamos a ver que es algo muy amplio, muy versátil y que se utiliza prácticamente en una infinidad de ámbitos. Es cierto que los sistemas de control, digamos, de señal analógica cada vez están, digamos, más en desuso en detrimento de las señales digitales o los controles automatizados por ordenador, ¿vale? Lógicamente es algo que, ya sobre todo la inteligencia artificial, es algo que ya le está ganando mucho la partida, pero no obstante en muchas máquinas, en muchas fábricas siguen teniendo componentes de este tipo. Bien, aquí hay un párrafo en el que nos habla de cómo hace esa regulación un sistema. Un sistema de control básicamente lo que va a hacer es controlar una magnitud física, la que sea, y en función de esa magnitud va a determinar si hay que hacer algo o no, si hay que abrir un circuito, si hay que cerrarlo, si hay que activar un neumático o lo que sea. Entonces, está compuesto por elementos que pueden ser, por ejemplo, muelles, palancas, etcétera, y sobre todo, como decíamos aquí, elementos relacionados con la electricidad, la neumática o la hidráulica. Por lo general, los sistemas de control, que repito, van a funcionar con una señal analógica, una señal eléctrica puede ser una señal analógica. Se representan para comprender mejor cómo están formados y cómo funcionan, se representan mediante unos diagramas de bloques.
Son unos dibujos en los que vemos, en cada bloque vemos cada una de las partes de dicho sistema. Bien, esos diagramas de bloques se pueden hacer más o menos detallados. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo funciona un sistema de control muy sencillito y vamos a ver cómo ese diagrama lo vamos a poder ir detallando cada vez un poquito más. Nosotros, todos o casi todos, tenemos tostadoras en nuestra casa y por la mañana ponemos nuestra tostada, le damos al botoncito para abajo y a que no hay que quedarse ahí esperando a que la tostada esté en el punto que a nosotros nos gusta para sacarla. Muchos, imagino que tenéis una tostadora que tiene un temporizador, ¿no? Una ruedecita que tú le marcas más o menos cómo la quieres de tostada y ese aparatito automáticamente, sin ser un ordenador ni mucho menos, sabe cuándo tiene que cortar ese circuito, dejar de alimentar esa resistencia y que tu pan salga para arriba. Bien, este sistema no es más, o sea, el sistema que permite que hagamos eso es un sistema de control. Muy sencillo, muy clásico. ¿Qué tenemos aquí en este primer diagrama? Tenemos una entrada, que sería el grado que nosotros le damos a ese temporizador, ¿vale? Tenemos un sistema o un proceso, aquí en medio, que es lo que luego vamos a ir desgranando poco a poco, que sería básicamente el tostado del pan, y tenemos una salida, que sería el grado de tostado que está ese pan. Bien, la entrada, a lo que se llama entrada, es una acción que hacemos nosotros sobre el sistema. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros? Metemos el pan, le damos hacia abajo al botón y previamente hemos parametrado esa ruleta, ese temporizador. Esa acción que estamos haciendo nosotros es la entrada y eso va a provocar que se ponga en marcha el sistema. ¿Vale? Está provocando una respuesta. Esto, bueno, no lo voy a contar porque esto ya sabemos cómo funciona. La salida, ¿cuál será? La salida es la respuesta que proporciona el sistema, es decir, el resultado final. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a intentar nosotros determinar? ¿Quién controla ese proceso? ¿Y cuándo desconecta el tostador? ¿Quién y cuándo lo hace? Es decir, vamos a intentar meternos en las tripas de este bloque. Bien, aquí si os fijáis ya lo hemos separado en dos. Hemos separado en elementos de control y proceso. Elementos de control serían todos los mecanismos que nos permiten controlar ese proceso de tostado del pan y el proceso en sí, que es lo que estamos consiguiendo. No da igual que sea tostar el pan, o un rallador, o un horno, o lo que sea. Entonces, aquí vamos a ver el siguiente nivel, cómo lo vamos desgranando en diferentes elementos. Y ahora después explicaremos en qué consisten estos elementos. Hemos descompuesto, si os fijáis, el proceso sigue igual, y hemos descompuesto esta parte de aquí, elementos de control, en tres elementos. Por un lado tenemos un transductor, que sería la resistencia, potenciómetro, la resistencia que hay dentro de ese tostador. Tenemos un regulador, que es el temporizador, y tenemos un actuador, muy importante. Ese actuador, en este caso es lo que se llama un relé, es lo que se acciona, lo que permite que se ejecute una orden u otra. En este caso es lo que hace que se corte el circuito y se deje de tostar y deje de alimentarse eléctricamente esa resistencia, esa tostadora. Por lo tanto, en este caso del tostador tendremos dos circuitos. Vamos a tener, por un lado,
el circuito llamado de potencia, que es en realidad el circuito que alimenta la resistencia, o sea, es el circuito que gestiona que le llegue corriente a la resistencia, ¿vale? Es el circuito propio del tostador, ¿vale? Es decir, que el tostador tenga sistema de control o no es independiente. Todo tostador va a tener su circuito de potencia. Y luego tenemos, como tenemos un circuito, un elemento de control, que es lo que nos controla ese pan, ese cuánto se va a tostar, tenemos aparte un circuito que se llama circuito de control, circuito más pequeñito, que es lo que llamamos circuito de control. El circuito de control y el circuito de potencia, en este caso, están relacionados mediante lo que llamamos relé. Fijaos que aquí el circuito está abierto. Ese relé hemos dicho que es el último paso, o el penúltimo, que es el actuador. ¿Cómo funciona? Pues bien, este sería un ejemplo de ese circuito del control, no el circuito que alimenta la resistencia, sino el circuito que decide cuándo hay corriente y cuándo no, ¿vale? O sea que esto sería un diagrama del actuador. Cuando a esta bobina, esto es una bobina, lo que vemos aquí en morado es un conductor, cuando circula corriente por C1 y por C2, hay una corriente que está por aquí, esto que tenemos aquí es un electroimán. Un electroimán va a reaccionar ante el campo eléctrico que va a generar esta bobina de aquí. Por lo tanto, podemos decir, por hacer simple, que se va a activar. ¿Qué va a hacer cuando se active? Va o a tirar de una palanca, o va a mover un botón, o va a hacer algo, en definitiva, no vamos a entrar tampoco en detalle, que lo que hace es que deja el circuito de potencia, es decir, el circuito del tostador, lo deja abierto, es decir, lo deja inactivo. Básicamente, cuando aquí le entra corriente eléctrica, con este electroimán conseguimos cortar la alimentación del circuito de potencia. Por lo tanto... ¿Cómo? Que puede ser que cuando reciba corriente abra o corte. O corte, claro, sí, sí. En este caso es que abra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibe esa corriente, ese relé abre aquí. Por lo tanto, el circuito del tostador se queda abierto y deja de llevarle corriente a esa resistencia que está tostando nuestra tostada. Por lo tanto, ahí se acaba, ya no se tuesta más. Ya no, sabemos que no se va a quemar. Pero nos vamos a ir un pasito para atrás. ¿Qué ha tenido que pasar para que le llegue corriente aquí a este relé, a este actuador? Alguien se la ha tenido que mandar. ¿Quién le manda la corriente al actuador? En este caso, se la manda el elemento previo, que es el regulador. En este caso, el regulador, que es el que regula cuándo, ya hemos visto cómo se corta el circuito, vamos a ver ahora cuándo. Ese temporizador es el que se va a activar cuando llegue a su determinado tiempo. Es decir, este regulador le va a mandar una señal al actuador. ¿Qué tipo de señal? Una corriente eléctrica, que hemos visto que va a entrar por aquí y va a activar el relé. Pero seguimos yéndonos hacia atrás. Este regulador recibe una señal de otro elemento previo, que es el transductor. Aquí pone potenciómetro, sí, vale, un potenciómetro sería como una resistencia variable, ¿vale? Nosotros, esa resistencia va a ir aumentando su carga conforme está encendido, por lo tanto se va tostando hasta que se activa el regulador, o sea, el temporizador. Este transductor lo que hace, y ya nos vamos un poco a términos más generales,
Aquí no viene quizá demasiado bien explicado, por eso tengo aquí también otra diapositiva, es básicamente un transductor lo que hace es que recibe un tipo de energía y la transforma en otro tipo de energía. Eso es de forma muy general. Nosotros en concreto, ¿qué suele hacer un transductor? Un transductor recibe o mide, sobre todo, una magnitud, fuerza, peso, nivel de agua dentro de un depósito, presión, temperatura, y convierte esa magnitud, ese valor medido de la temperatura, por ejemplo, temperatura 50 grados, lo convierte en una señal eléctrica, en una señal que sí puede propagarse por el resto del sistema y que sí se puede utilizar mediante estos sistemas como los relés, como las bobinas, etcétera, que nos permiten abrir y cerrar los circuitos. Es común confundir, y no es un tema que esté muy claro, desafortunadamente, es habitual tener duda entre un sensor y un transductor. Hay gente que dice que es lo mismo, es sinónimo, no es sinónimo. Bueno, a mí me gusta ver que un sensor es como una parte del transductor. El sensor lo que hace es medir esa magnitud, la que sea. Hemos dicho el caso de la temperatura, pues la magnitud, la temperatura, lo que sea. Y le dice al transductor, estando dentro de él, le dice, oye, que yo he medido esto, yo he medido 50 grados de temperatura, y el resto de componentes del transductor cogen esa medida y la transforman en una señal eléctrica, que ya va a propagarse al resto del sistema de control. Por eso digo que yo veo al sensor como una parte dentro del transductor. Es que si cogemos lo que viene aquí directamente, transductor, elemento que transforma una señal no eléctrica de un sensor o captador en una señal de tipo eléctrica. Vale, pero es que si vemos sensor, elemento capaz de detectar una magnitud física y transformarla en una magnitud de tipo eléctrico. Parece que es lo mismo. Realmente el sensor lo que hace es medir y avisar al resto. Y el transductor recibe esa señal de un sensor o un captador, que lo veremos más adelante en los lazos cerrados, y la transforma en una señal eléctrica, que se propaga por las etapas siguientes del sistema de control. ¿Vale? No sé si quedaba algo por aquí o no. No, hemos explicado ya lo de este circuito. Entonces, si ahora lo recorremos en el otro sentido, aquí tendremos el transductor. Bueno, tenemos la entrada, ¿no? La entrada sería el hecho de que nosotros ponemos el pan, bajamos la palanquita y hemos activado, digamos, ese circuito, lo hemos puesto en funcionamiento. Cuando lo activamos, este circuito de potencia está cerrado. Y ahí es cuando empiezan a actuar el transductor, que es esa resistencia variable, en este caso del tostador, y el temporizador. Entre ellos se conectan, se complementan, están reliados para que cuando llega el condensador que hay en esta resistencia, alcanza un determinado valor, le dice al regulador, al temporizador, le dice, ya estamos. O sea, no es que haya un reloj realmente dentro del temporizador, es que están conectados entre sí este potenciómetro, que hemos dicho que es como una resistencia que va variando, va aumentando, y cuando llega un valor, ese valor está asociado a uno de los puntos de la ruleta. Hemos puesto un punto 1, punto 2, punto 3, ¿vale? Pero no es que tenga un reloj que mida el tiempo realmente. Ese regulador, cuando llega al punto, cuando llega al momento en el que se activa, manda esa señal que recibe el transductor, la manda al actuador, que hemos dicho que es este relé, que lo que hace es cortar el circuito y por lo tanto las resistencias se apagan.
y ya está el proceso terminado. ¿Vale? Al principio es un poco lioso, de todas formas luego vamos a ver esquemas que son más de razonamiento y vamos a poner nombre y apellido a las cosas. Aquí hay un concepto que no hemos explicado, que es el de captador, y es aposta porque mañana lo veremos con una tipología de estos sistemas de control. Los actuadores sí lo hemos visto, que son, en este caso era el relé. Los actuadores pueden ser de diferentes tipos, pueden ser también, como hemos dicho, de tipo hidráulico o suelen ser hidráulicos o neumáticos, o eléctricos también, pueden ser motores. Hay de esos de usillos bastante también. ¿Vale? Bien, esto es todo por hoy, lo dejamos aquí. Ha sido un poco teórico, pero bueno, en las próximas clases ya iremos haciendo ejercicios un poco más prácticos y más llevaderos. Es una pena que no tengamos aquí un taller y bueno, la verdad que la metodología telemática nos obliga a quedarnos solamente en la parte teórica sin poder pues, hacer circuitos, manipular o ver algunos ejemplos. Bien, lo dejamos aquí y nos vemos mañana. Un saludo a todos y hasta luego.